Olele, oh la la, ser el Barça es el millor que hi ha. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? De nuevo estamos aquí. Tengo que pediros disculpas por los problemas técnicos que tuve en el anterior vídeo y que, bueno, poco a poco vamos mejorando, ¿no? Como este Barça que cada vez tiene más banquillo, que intenta hacer las cosas mejor y aumentar la calidad del equipo. Está claro que lo que ha conseguido Flick los últimos años con, vamos a decir así, 4 mimbres, ha sido realmente espectacular. En el Madrid están desesperados y se están gastando una fortuna para intentar emular al Barça. Pero lo cierto es que el Barça está haciendo bien las cosas. Están saliendo nuevos jugadores de la cantera con una calidad espectacular. Este año puede que explote alguno de ellos en el primer equipo. Pero también estamos incorporando jugadores que vienen de fuera. El caso de Karim Adeyemi es un jugador, bueno, un poco sorpresa, no nos lo esperábamos, pero un jugador que ha sido muy importante en el Borussia Dortmund esta temporada. Un jugador que en sus inicios tuvo unos problemas, porque, bueno, él empezó en la cantera de Bayern de Múnich, ya demostraba talento entonces, pero lo echaron y de alguna manera tuvo que buscarse la vida, finalmente acabó en el Salzburgo. El Salzburgo es una especie de cantera del Borussia Dortmund y cuidado con el ojeador del Salzburgo porque hay otro nombre que seguro que os suena, que es el de Erling Haaland, que también en su juventud, en sus inicios, estuvo en la cantera del Salzburgo. Adeyemi en el Salzburgo explotó, pero jugaba delantero centro. Es decir, que cuando lo fichó el Borussia Dortmund de Salzburgo, porque había marcado 23 goles en una temporada, con una calidad técnica espectacular, a mí me recuerda a Messi. Ya sé que me diréis, hombre, pero ¿cómo lo comparas con Messi? Pues lo comparo con Messi porque técnicamente es muy bueno, es zurdo, pero te marca goles con la derecha, es decir, es un jugador espectacular que es rapidísimo, uno de los más rápidos de Europa, muy fuerte, recio. A mí me recuerda a Messi por eso, ¿no? Por esa contextura de así achaparrado y fuerte y tal. Me recuerda un poquito a esa similitud. Pero claro, hay que diferenciar mucho a Messi, como siempre, que es uno de los 6 grandes de estos jugadores que tienen sin duda alguna esta calidad contrastada en el Barça, pero que pues están lejos, ¿no?, de este gran jugador que hemos tenido. Adeyemi es un jugador que pasa muy bien, que ha sido una especie de Figo en el Borussia Dortmund. Su entrenador lo ha alejado del área y por lo tanto ha marcado solo 5 goles esta temporada, pero ha dado muchas asistencias de gol y es un jugador que, como os he dicho, sube muy bien la pelota. En el Barça, como jugamos a pie cambiado, Adeyemi jugará en la derecha, es decir, que viene a ser el sustituto de Ronny Bargi. A mí me parece que tiene más calidad que Ronny Bargi, es un jugador que si Flick lo cuida bien, sabe concentrarlo, el chico pues tiene cuidado con su entorno, que es el que le ha complicado un poquito la vida por lo que parece, en el Barça puede explotar y puede convertirse en un gran fichaje, pero habrá que ver un poco cómo va durante la temporada. Flick lo conoce bien, es un jugador que también ha tenido una serie de lesiones, ¿no? Pero que en el Barça, bueno, ya sabéis que el Barça ha fichado hasta el Google, este nuevo preparador físico alemán. Yo tengo un poco de miedo porque el Tous, a pesar de las lesiones, lo estaba haciendo muy bien, sobre todo porque el Barça, el tipo de jugadores del Barça no son jugadores muy fuertes, son jugadores muy técnicos, habilidosos, ¿no?, rápidos, pero tiene ese problema de que se lesionan con una cierta facilidad. Y no sé si Google viene a conseguir mejorar ese aspecto, a dar más a un equipo, darle un punto más, ¿no? Vamos a ver cómo está el Barça, porque está claro que el Madrid este año nos lo va a poner más difícil con Mourinho y el Barça tiene que ir a por todas desde el primer momento. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? El trabajo de todos ha sido para mí impecable y las lesiones tampoco creo que tengan mucho que ver con él. Creo que ha hecho un buen trabajo todo el equipo, médicos, fisioterapeutas, toda la gente que está ahí detrás.
Esperemos que Adeyemi, pues con la asistencia psicológica, con los fisios, con el trabajo de Kugel, con el trabajo de todo el staff directivo, que la arropen bien y que pueda dar ese resultado que ha sido muy bueno, pero que no ha acabado de explotar en el Borussia Dortmund. Por eso Nagelsmann pues, no lo ha llevado a la selección alemana y que de alguna forma pues a nosotros nos ha beneficiado porque el caché no ha subido, ¿no? Y claro, con Gordon lo ficharon enseguida porque se hubiera ido, bueno, iba a ir a la selección británica y hubiera subido de caché, ¿no? Eh, bueno, el Barça va a jugar de forma diferente. El fichaje de Adeyemi viene a responder también a un Barça que al irse Lewandowski a Flick se le ha abierto otra posibilidad táctica y él la va a aprovechar. Esta posibilidad táctica es jugar como el PSG de Luis Enrique. El PSG de Luis Enrique con Dembélé, Barcola y perdonadme por los nombres, digamos, georgianos porque me cuesta un poco pronunciarlos, Skrishba Kakaskelia o algo así. Bueno, con estos tres jugadores y los sustitutos, lo que hace Luis Enrique es que van variando de posición. No existe una posición fija, van rotando y esto complica a los entrenadores rivales, a los equipos rivales, en el sentido de que hacer el marcaje al hombre es muy difícil. Con lo cual, pues esto pues beneficia al equipo, ¿no? También Luis Enrique insiste mucho en la presión alta, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el Barça? Presión alta, delanteros mordedores que van a complicar las cosas al equipo contrario desde el inicio y ahora tiene jugadores jóvenes, ¿no? Claro, Lewandowski tenía 37, Lewandowski, bueno, a mí es un hombre que bueno, me encanta, ¿no? Realmente, y me sabe muy mal que haya salido del Barça, creo que hubiese podido renovar por 2 temporadas a 16 millones de euros, sinceramente, un hombre que ya es multimillonario, ¿para qué se va a ir a país árabe? Porque ¿quién le va a pagar en Europa más de 16 millones de euros al año? Pero no ha querido un rol secundario, pues quiere seguir siendo la estrella del equipo y esto, claro, en el Barça pues necesita, ¿no? Flick siempre es un jugador, es un entrenador ambicioso que quiere un equipo que presione más, bueno, que luche más. El hecho es que al salir Lewandowski del equipo, pues se ha dado esta posibilidad. También es verdad que Lewandowski estaba cobrando una auténtica morterada. El Barça en fair play, o sea, en lo que es, digamos, el coste de la plantilla y que tantos problemas nos ha dado, se ha ahorrado la friolera de 60 millones de euros este año, lo cual es muchísimo y nos ha permitido llegar otra vez al 1+1. Lewandowski cobraba 26 millones de euros, Rashford 22. Tanto Lewandowski como Rashford, a mí Rashford me gustaba muchísimo, es un jugador que hasta te marca goles de falta, técnicamente muy bueno, y saliendo desde el banquillo 14 goles, espectacular, ya lo dije en el anterior vídeo. Pero es verdad que el Manchester United se le ha ido, no sé, la cabeza porque se puede ahorrar 60 millones de euros en el contrato de Rashford y en vez de eso, pues no sé, dicen que ahora su entrenador quiere utilizarlo, yo no sé. La verdad es que le deseo lo mejor a este chico porque el potro, como le llamamos cariñosamente, pues ha conseguido pues, unos resultados espectaculares en el Barça y ojalá hubiera seguido sin la prima de fichaje del 30 millones del Manchester United, que me parece absurda y abusiva, y si se hubiese rebajado el sueldo, pues la verdad, hubiese podido entrar en ese Barça que queremos todos, ¿no? Pero no ha podido ser y es difícil que los jugadores renuncien a dinero, yo lo entiendo, ¿eh? Una vez has firmado un contrato, oye, ya eres multimillonario, ¿para qué voy a renunciar a esos contratos? Pero, no sé, quizá Rashford, que ya es multimillonario, pues podría valorarlo, igual que Lewandowski en su día, ¿no? Creo que Adeyemi, como decía anteriormente, va a ser mejor que, uh, que Ronnie Barsi, que no ha podido funcionar bien, que no ha acabado de entrar en el equipo, que no ha acabado de poder desarrollar pues todo lo que de alguna manera quería Flick y necesitaba el equipo, y creo que Adeyemi va a aportar más. Al abrirse esta perspectiva de los 4 delanteros, claro, yo digo 4 delanteros porque Fermín y Olmo juegan de delanteros, a pesar de que son medios, ¿no?
estos 4 jugadores van a estar intercambiándose, Gordon por la izquierda, Lamine Yamal por la derecha, se cambiará en el centro que pondrán a Rafinha, pero si pones a Rafinha y a Julián Álvarez delante, ¿qué va a pasar con Fermín y Olmo? Claro, estas dudas son un poco las que Flick nos tiene que ir desgranando y espero explicaroslo en siguientes vídeos. Pero como siempre, aquí va a haber un poquito, bueno, va a haber mucha presión porque estos jugadores son jugadores de talento, son jugadores buenos y por lo tanto, pues esta presión que va a salir desde el banquillo va a ser muy beneficiosa para el equipo y también si hay lesiones o cosas por el estilo, ¿no? Para poder seguir manteniendo el nivel del Barça que es necesario para ganar una Champions, por ejemplo. Laporta le dijo a Flick que bueno, iba a crear un equipo para el Champions este año, ya lleva 2 años Flick en el equipo, ha conseguido 2 ligas, pero quiere más, todos queremos más y vamos a ver si podemos conseguir un equipo capaz de conseguir esa ansiada Copa de Europa. Realmente no sé muy bien, claro, el tema del fichaje de Julián Álvarez, ya sabéis que ya dije que me parecía una morterada. Creo que el Barça tiene que empezar a olvidarse de estos fichajes porque le desequilibran el presupuesto y le endeudan, ya tiene una deuda descomunal. Pero claro, necesitamos un delantero centro que sustituya a Lewandowski y Julián Álvarez entra en ese perfil de jugador media punta porque no es un jugador de área, ¿no? Es un jugador más bien que corre. En el Atlético de Madrid ha funcionado bien porque el Atlético de Madrid juega al contraataque, pero el Barça no juega al contraataque. Un poco lo sorpresivo, ¿no? De fichar a Gordon, a Adeyemi, de querer fichar a Julián Álvarez, pero quizás Flick pues, va a cambiar el sistema, va a jugar más al contraataque. Aunque en España es difícil porque los equipos contrarios se cierran dentro, los equipos pequeños ponen el autobús y es muy complicado sorprenderlos. De hecho, el Madrid, que es un equipo creado para jugar al contraataque esta temporada pasada, pues hemos visto que ha perdido partidos porque no podía solucionar el tema del área, ¿no? No tenía jugadores que dentro del área fuesen capaces de generar esas situaciones de peligro, como si, por ejemplo, pues Lewandowski daba. El Barça no tiene ese perfil de jugador en estos momentos, está mirando algún jugador como Fisnikas Gianni, un jugador que, bueno, no ha marcado muchos goles esta temporada, 11 goles, un jugador albano-kosovar que juega en la Bundesliga alemana, pero que es muy alto, 1,95 o algo así, muy alto, fuerte, rápido, te marca con la izquierda y con la derecha, cosa que a Flick le encanta, que los jugadores tengan esta capacidad. Y por lo tanto tenemos que ver pues si lo fichan o no. En todo caso, el Barça no tiene en este momento ese perfil. No sé si Hamza o Oscar Guistao puedan hacer esa función. Lo cierto es que tampoco sabemos si Ferran Torres se va a ir al PSG o no. Yo francamente creo que los jugadores quieren quedarse en el Barça vive muy bien y si Ferran Torres se quiere ir al PSG es porque le pagarán una morterada, porque si no, pues tampoco se explica muy bien. Ferran Torres ha hecho muy buena temporada este año, 21 goles, pero no es un jugador estrictamente de área como era Lewandowski, por lo tanto tenemos esa carencia y esperemos que la directiva pueda subsanarla de alguna manera, quizá con alguna sorpresa. En el caso de Julián Álvarez, pues esperando noticias, no sabemos nada. La verdad es que el Atlético tampoco se está moviendo para sustituirlo, con lo cual es un poco complicado y es posible que no acabe viniendo y por lo tanto el Barça no sé muy bien qué jugador va a fichar. Osimhen era un jugador que me gustaba mucho, que me sigue gustando, pero quizá piden demasiado en el Galatasaray por él. En todo caso, vamos a ver si nos sorprende el Barça, que de momento nos ha sorprendido con el fichaje de Adeyemi, un jugador que sinceramente yo creo que va a dar un buen resultado, que va a presionar más a los delanteros titulares, que Lamine Yamal no se lo va a encontrar tan fácil como con Rooney Bargi, ¿no? Y eso es bueno. Y bueno, de nuevo pediros disculpas por los fallos técnicos de mi vídeo anterior. Esperar que le deis a un like, que os suscribáis para que pueda hacer más vídeos, más análisis de este Barça, un Barça que va a jugar muy diferente, un Barça presionante arriba, un Barça con mucho desborde que va a complicar mucho la vida a los equipos contrarios. Bueno, pues un abrazo y hasta el próximo día. Hasta luego, chicos y chicas.